entonces el Señor dijo: tribulación, cual nunca antes ha habido, es la tribulación que vendrá sobre esta tierra. Eso es lo que el Señor dijo, como anticipando tanto al mundo como a la iglesia, que vendría una tribulación sobre el mundo entero para probar a los hombres. Dice, vamos a ver, sobre el mundo entero, y eso es lo que dijo el mismo Señor. Vamos a ver esto, por supuesto, hermanos, es la promesa a una iglesia que persevera en la palabra, persevera con paciencia. Cuando el Señor ve esta actitud de su iglesia, viene la promesa, viene el comprometer de Dios, que le dice: yo te voy a librar de la hora de la prueba. Ahora vamos a detenernos un poquito en esto. En este caso hay mucha controversia, hermanos, y últimamente se ha venido dando estas controversias, incluso de iglesias sanas en la doctrina, iglesias que han creído con fe y ciegamente en que la iglesia va a ser raptada antes de que venga el día difícil, el día del Señor, o el día de la gran tribulación, que es lo mismo. Siempre, por años, la iglesia ha mantenido esta esperanza, porque, como ya hemos dicho, ¿qué sentido tiene que la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación? Usemos un poco la lógica. Por ejemplo, si el caso de la gran tribulación, aquí textualmente, si usted le pone atención, dice: para probar, dice textualmente, para probar, dice, a todo el mundo, para probar a los hombres, dice, que están en la tierra, que moran en la tierra. ¿Qué es esta gran tribulación? Lo que nosotros podemos ver de Apocalipsis capítulo número 6 en adelante hasta el 19, que son los juicios terribles que vienen a esta tierra, que el Señor dijo que jamás nunca había habido tal situación. Y hablábamos la vez pasada con respecto a el gran diluvio. Si el Señor habla que nunca ha habido un evento de dolor, de tribulación, de angustia en este mundo, nunca ha habido, quiere decir que el caso del diluvio, el juicio del diluvio, es menor que lo que viene. Y es menor porque estos tienen otros elementos, como por ejemplo los elementos, por lo menos los antediluvianos, solo fueron ahogados por agua. Pero los elementos que tiene la gran tribulación son espantosos. En primer lugar, lo primero que se da luego de que la iglesia es levantada, de inmediato entroniza el control del anticristo en el mundo. Aparece el hombre de pecado, aparece el inicuo, como lo llama también la palabra, el hijo de perdición. Aparece. ¿Y quién es ese hombre? Ese hombre pues es, podemos ubicarlo como un político, como alguien que surge de las condiciones políticas corruptas y degeneradas que están las naciones hoy día. Un político que viene a rescatar el asunto de la economía, un político que viene y tiene la capacidad
de poder lograr la paz en un mundo que está convulsionado y preparándose con armas atómicas para generar una guerra atómica, que lo que significa en este caso es que se quemaría la tierra. Una guerra atómica, no queda nada en la tierra, es decir, es tierra arrasada. Entonces, en este caso, este hombre va a resolver ese problema. Este hombre viene con poderes, tiene la sagacidad, tiene el poder de convocatoria, tiene el poder de convencimiento. Es un hombre que el mundo entero, los reyes o los gobiernos enteros del mundo le toman la palabra. Creen al planteamiento que él está haciendo. Entonces, imagínense cuál es el caos. En primer lugar, este hombre es un hombre que ha sido lleno de todo el poder del diablo. Si no aguanta uno que todavía no ha sido endemoniado, un gobernante, un alcalde, un gobierno que no está lleno de demonios, ¿qué no será el que el mundo sea gobernado por un individuo que está lleno de influencia demoníaca? Le estoy diciendo esto para que podamos ver la diferencia de el juicio del diluvio con lo que viene. Pero luego de eso, ese hombre, ese líder mundial, yo no sé, no me pregunte, porque yo he estado analizando lo difícil que es que se pongan de acuerdo las naciones, porque políticamente es bien difícil que se pongan de acuerdo. Incluso aquí en Centroamérica, los indios de acá nunca nos hemos podido poner de acuerdo para abrir las fronteras y que haya un solo mercado. No se ha podido. Entonces yo digo, no me pregunte cómo lo va a hacer este hombre, que va a tener la capacidad de consolidar, de ser creíble en las grandes potencias. Y probablemente es por la condición diríamos, de caos que hay en todos los campos, porque a donde quiera que vaya, si usted va a Europa, uno dice Europa, pero Europa está en caos políticamente, económicamente, amenazado de tantas guerras y sucesivamente. A cualquier parte de Estados Unidos, nosotros lo tenemos como la gran potencia, pero está en decadencia. Estados Unidos, si nosotros leemos un poco, está endeudadísimo. Pero ¿cómo puede ser que está endeudado? Este país es el que está más endeudado en el mundo. ¿Endeudado con quién? Con China y con muchos otros instituciones. Es decir, no es que hay solvencia, pero cuando viene este individuo, este hombre, probablemente sea el caos que hay que permita que le tomen la palabra. Pero claro que yo le estoy hablando de lo bonito ahorita. Le estoy hablando de alguien que va a venir a restaurar las cosas y que va a desenchufar las guerras que están por darse y sucesivamente. Es bonito, pero el problema es que luego vienen las leyes del anticristo, donde vamos a ir estudiando más adelante, donde hay un sistema de que nadie puede comprar ni vender. Todos van a ser, diríamos, marcados. O sea, es una cosa. Luego de eso, cuando usted escucha o lee en Apocalipsis de los 4 jinetes, está hablando de hambre, de guerra, de muerte, que está generalizado en el mundo. Pero luego de los primeros 3 años y medio, ya entra en acción los juicios de Dios sobre este planeta, donde diríamos hay terremotos, donde desaparecen las islas, donde el juicio de Dios se derrama sobre
la gran ramera, sobre el poder del anticristo. Lo que viene no son caramelos a este mundo. Entonces, yo decía que no tiene entonces sentido el que aquellos que han pertenecido a la iglesia de Cristo y que han creído con respecto a que Dios va a liberar a la iglesia antes que venga ese día, yo no sé cómo lo pueden ahora entender cuando está claro. ¿Por qué está claro? Porque aquí no está hablando, en este versículo número 10 no está hablando, fíjese bien, se lo voy a leer de nuevo. Por lo tanto, es decir, por cuanto te has mantenido, iglesia, por cuanto no has dejado de avanzar, aún con tus limitantes, por tanto, por eso debemos ponerle cuidado al versículo, por cuanto has guardado mi palabra, dicho de otra manera, has perseverado. Entonces la iglesia tiene el llamado de perseverar. La iglesia no se puede quedar estancada. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Has perseverado en mi paciencia. ¿En cuál paciencia? En la paciencia de Cristo. Cristo tuvo paciencia hasta llegar a la cruz, sufrió hasta llegar a la cruz. Entonces la iglesia tiene que, lo que destaca el Señor a la iglesia de Filadelfia es que ha perseverado, ha guardado la palabra de su paciencia, es decir, con paciencia. Yo también, viene la respuesta, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Póngale atención, ¿sobre dónde dice? Sobre el mundo, no dice sobre Israel, sobre un país. Está específicamente hablando del mundo. Va a venir sobre el mundo entero. Es decir, que la gran tribulación se va a generar en el mundo entero. Y dice, aparte de eso, está diciendo en el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dicho de otra manera, viene el juicio terrible que dice el Señor. Y esto va a ser para probar a los que moran en la tierra. Dicho de otra manera, para enjuiciar a todos aquellos que le voltearon la espalda al evangelio de Cristo. Para enjuiciar a todos los ateos, a todos los agnósticos, a todos los paganos, a todos los que vivieron para el pecado. Es que, hermanos, si, como dicen algunos, ¿cómo puede ser que Dios va a castigar a su criatura? Si Dios no hiciera justicia, si Dios no enjuiciara al pecador, hermanos, no sería Dios. Dios es Dios porque Él es justo en todo el sentido de la palabra. Él libera a los que perseveran. Él le da, hermanos, el escape a su iglesia perseverante, pero no tendrá por inocente al culpable. Viene el momento cuando este mundo va a rebunar. Viene el momento cuando este mundo, si vamos a ir estudiando Apocalipsis, lastimosamente, que la mayoría de la iglesia son un puño de ignorantes que no vienen a los cultos porque no quieren aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, ¿verdad? Por eso es que las iglesias están llenas de ignorantes. Solo cuando les toca su culto y vienen los que dicen que conocen, ¿verdad? Imagínense que yo solo en la universidad solo vaya a sacar las materias, voy a sacar las materias, una de las tantas materias, y eso pienso yo que me va a hacer un profesional. Es igual a esto, ¿verdad? A usted le toca el martes, ya el jueves usted ya no lo vemos, porque a usted ya no le interesa el darle continuidad a las materias. Y así piensa que usted que va a perseverar en la palabra. Y así pensamos nosotros que vamos a tener el favor de Dios de liberarnos del día terrible que viene a esta tierra.
Imagínense. Entonces acá no tiene sentido de que Dios me meta a mí como iglesia a esa tribulación. ¿Por qué no tiene sentido? Porque Él pagó ya por mí. Dice la carta a los Colosenses, dice que Él clavó en la cruz todo el acta de mis maldades, todas mis maldades fueron clavadas en la cruz. Y si ya Él, hermanos, hizo un sacrificio por nosotros, ya somos libres para su gloria, ¿verdad? Ya somos libres para su gloria. Entonces acá dice para probar al mundo, no dice para probar a la iglesia, para probar al mundo. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser probado el mundo. Entonces, estos hermanos que ahora han cambiado y dicen que no hay rapto, bueno, no se preocupen. Por eso no vamos a pelear ni tampoco dejamos de ser hermanos porque usted diga que no hay rapto. Lo que hay que hacer es, usted manténgase en lo que usted crea y nosotros nos vamos a mantener en la palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y dice el Salmo es lámpara a nuestros pies y el lumbrera en nuestro camino. La palabra nos guía, la palabra nos dice cuáles son las cosas que van a suceder y hay que creerlas. Entonces, ¿para qué nos va a meter el Señor a la gran tribulación a nosotros? Para probarnos. En primer lugar, si nos mete, el primer día pegamos el grito y renunciamos a nuestra fe. Él ya nos conoce. Sí, porque si ahorita pegamos el grito solo por cosas insignificantes, ¿qué no será que nos meta? ¿Ya usted cree que va a haber algún creyente? No, si somos mediocres acá vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si somos mediocres acá, ¿cómo vamos a hacer? Hermanos, voy a creer yo que este hermano se va a mantener cuando ve el diablo ahí. ¿Usted cree que se va a mantener? O que el hermano Luis Sala se va a mantener cuando vea al diablo ahí, esta hermanita cree que se va a mantener. No. Entonces él sabe que si él por lo menos ya pagó por nosotros, ya nos liberó, y por lo tanto no hay necesidad de que nos meta porque no vamos a poder sostenernos, aunque él puede hacerlo con nosotros. Pero hablando realidades, aquí dice entonces que Él nos va a liberar del día de la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los hombres. O sea, lo que viene es terrible. Esto que estamos leyendo, cada letra de esta, cada punto, cada tilde, cada letra, esto es sangre, esto es vida. Por eso dice la palabra es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es el periódico, que este no es los escritos de Quijote de la Mancha, que esto no son los cuentos de Caperucita, es la palabra de Dios viva y eficaz, que hay que creerla, que hay que tomarla en cuenta, ¿verdad? Usted cuando lea la Biblia, esto es para mí, dice, y esto lo tomo para mí porque es palabra viva. Entonces, aquí dice textualmente, y esa es la razón, por ejemplo, por lo cual, fíjese, le voy a leer en Lucas, capítulo número 21, verso 36, dice, velad pues en todo tiempo, dicho de otra manera, perseveren, orando que seas tenido, porque dice, por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. El Señor le está alertando a la iglesia que persevere, que se mantenga en santidad, que avance, que no niegue su nombre. La iglesia le está diciendo, ustedes dicen para que escapen, para que sean dignos
del día, para que dice este versículo, y qué interesante, para que sean dignos de escapar de todas estas cosas. ¿De qué? El Señor está mandando aquí a su pueblo a buscarle para que sean dignos de escapar de lo que viene a este mundo. Entonces todo creyente va a estar en esta dinámica. Todo creyente va a estar orando. Solo el que no es creyente y el que no lee la Biblia y el que no ha entendido esto es el que está, hermanos, está desubicado. Pero todo creyente, yo quiero que rapidito lea segunda de Pedro 2:9, corriendo. Segunda de Pedro, leámoslo y vamos a apoyarnos también un poco en 2:9, donde dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos a los injustos para ser castigados por el juicio. Sabe el Señor librar a su pueblo. Él sabe librar a su pueblo. Por eso es que cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, hermanos, dejamos de ser creyentes nominales, dejamos de ser creyentes domingueros, dejamos de ser creyentes, hermanos, desinteresados. Cuando nosotros entendemos con claridad lo que es la vida espiritual. Entonces, en este caso, aquí dice: velen para que escapen y sean dignos de escapar. El Señor está diciendo: ustedes hagan su trabajo, lo que tienen que hacer para salvarse, no, sino que la iglesia tiene que hacer su trabajo. La iglesia tiene que esforzarse en esa nueva vida. Esforzarse, digo, porque hay una naturaleza que nos ala hacia lo contrario. Ahora, los hermanos que dicen y hasta pelean porque dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, pues que les aproveche, ¿verdad? A ver cómo les va, porque en la Biblia hay promesas bien claras. Y como ya hemos estudiado, por ejemplo, la figura de antes del juicio, ya lo hemos estudiado en lo que estamos llevando a cabo en las reuniones. Antes del juicio, el Señor liberta a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Es Noé y su familia, la figura de la iglesia. Antes de que llueva fuego sobre Sodoma, Dios saca a Lot, que también es la figura de los justos, que Él los libra del juicio, ¿verdad? Imagínense, Noé, para todo. Si usted le pone atención al caso de Noé, el arca representa a Cristo. Cristo dice: yo soy la puerta. Entren, el que entra hallará pastos, el que entra hallará alimento. Entonces los que entramos, ese es el arca. Entonces, ¿quiénes son los que entraron en el tiempo de Noé? Apenas 8 personas. Apenas 8 personas habían. Saber cuántos millones de personas habían en esa cultura, pero no le creyeron. Entonces ahí viene la retribución del juicio de Dios. Entonces aquí está claro: no, yo te voy a librar, le dice, de la hora de la prueba que viene sobre esta tierra, sobre todo el mundo, para probar a los hombres. El verso 11 dice: yo vengo pronto. Le está diciendo a la iglesia. Verso 11, lo leemos y dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a ver, esto de yo vengo pronto, este es como un aviso a la iglesia. Y sabe una cosa, el Señor le dio este aviso a la iglesia hace 2000 años.
Y él le dijo: yo vengo pronto. Pensemos cómo no estará el Señor de cerca hoy después de 2000 años. Pensemos si nosotros bien atrasados por las cosas de esta vida. Pero ¿por qué le dice a la iglesia? Le dice: yo te voy a librar, pero te quiero decir, yo vengo pronto, no te vayas a confiar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Estar a la expectativa. Entonces, yo vengo pronto, y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia, o la iglesia de Cristo contemporáneamente, ¿qué es lo que tiene la iglesia que tiene que retener? Podemos hablar, retener la palabra. Es algo que usted y yo debemos de no leudarnos, de no salirnos de la palabra. Retén lo que tienes. O sea, ahora hay tanto peligro de que nos desvíen de la palabra, que nos metan lo que no es la palabra. Hoy hay expertos, hay gente que las escucha a uno, y si no tiene Biblia se lo arrastran, le creen a esa gente. Entonces, lo que el Señor le dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y en este caso pudiéramos hablar de que debe de retener la palabra, debe de retener la gracia que ha recibido, debe de retener la fe que ha retenido, que ha obtenido, debe de retener el poder del Espíritu Santo que está en la iglesia. Usted no ve la iglesia ahorita cómo está de frío. ¿Se ha fijado la frivolidad de la iglesia? Se han acabado las lenguas, ya no profetizan. Lo que profetizaron, ya el diablo les puso un tapaboca. Ya no, o sea, ya no hay el Espíritu Santo, el poder de. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Retén lo que tienes. Y los que no profetizamos, hermanos, tampoco estamos interesados en el poder del Espíritu. O sea que hay una. Entonces, aquí podemos ir viendo que el Señor le dice: retener lo que tenés. No vaya a ser que te quiten tu corona. Estamos hablando de coronas y no estamos hablando de salvación. Dicho de otra manera, mantenete en la palabra, mantenete en la gracia, mantenete en la fe, en el poder del Espíritu, en la lealtad. Mantente en la lealtad, iglesia de Filadelfia. Mantente ahí, no te muevas de ahí. Aunque te vengan a ofrecer otro evangelio, no le creas, porque no hay otro evangelio. Damos un gloria a Dios. Mantente ahí. Es lo que tiene que hacer la iglesia, mantener lo que tiene. Pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando uno no tiene Biblia, cuando uno no se ha formado, luego anda todo soplado. Luego anda hablando de cosas que le han enseñado otros, y como él nunca ha querido estudiar la Biblia, luego lo tienen hablando solo, pegando con los palos. En este caso, la iglesia recobrada de Filadelfia había logrado, luego de que había salido de la apostasía, había logrado todas estas cosas. Ahora tenía que mantenerlas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta finales de año? ¿Hasta cuándo hay que retener las cosas? ¿Hasta la venida de Cristo o hasta el día que nos vamos a morir? Entonces, la iglesia había logrado estas virtudes, estos poderes, estos dones. Había podido esta lealtad, había podido mantenerse en la fe desde el momento que salió de la estructura podrida. Pero ahora esta iglesia recobrada de Filadelfia había que mantener esto logrado hasta la venida de Cristo. Por eso es que en la vida cristiana es una lucha, hermano. Es una lucha.
Es una batalla. A veces usted no quiere orar, usted no quiere leer, usted no quiere servir a Dios, pero hay que levantarnos, hay que involucrarnos. Damos un amén. Es decir, aunque sea de arrastra, aunque sea empujones, vayamos para adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos para adelante. Que se oiga un poderoso amén. Y luego dice, el que venciere, dice a continuación, el que venciere, dice el verso 12, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Solo imagínese cómo estimula el Señor a la iglesia. Solo imagínese cómo el Señor le anima. Le dice, mira, tiene que ser vencedor. Por eso es que yo siempre tengo esa tesis, ¿verdad? Que la vida espiritual no es para gente floja, es para gente vencedora. Es para gente que va para adelante. No gente que siempre vive poniendo condiciones, siempre vive pidiendo y no quiere dar. Entonces dice aquí, si vencieres, el que venciere, está diciendo el versículo 12, el que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Por ejemplo, ¿quiénes son los que van a ser, por lo menos cuando nosotros mantenemos, vaya, voy finalizando, mantenemos lo que ya tenemos? Voy a hacerles la pregunta, ¿qué es lo que ya tenemos? Para decir algo. Tenemos la palabra, tenemos la gracia, tenemos la fe, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la lealtad. Eso es de mantenerlo. Y cuando nosotros lo mantenemos, nos constituimos, si llegamos al final, en vencedores. Y por ejemplo, vamos a ver en el cielo. En el cielo usted no va a hallar gente mediocre. En el cielo usted no va a hallar gente pusilánime. En el cielo, por decir algo, ¿quiénes son los que vamos a hallar en el cielo? En el cielo vamos a hallar a un Timoteo, un cipote que se fajó. Damos un amén. En el cielo vamos a hallar a un Marcos que aunque al principio Dios retrocedió, pero al final encronizó. En el cielo vamos a hallar, hermanos, a un Pablo, vamos a hallar a un Pedro, vamos a hallar a un Juan, vamos a hallar a un Felipe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el cielo vamos a hallar a un Abraham, vamos a hallar a un Josué, vamos a hallar a un Elías. Allá no vamos a hallar gente mediocre, llorona. ¿Y por qué vamos allá? Porque fueron vencedores. Son los vencedores. Imagínense, como decía el domingo, ya no hay bus, usted ya no viene. ¿Le puede llamar usted eso a un creyente vencedor a eso? No, hermano. No, estamos graves, pero por eso el Señor nos está enseñando. Damos un amén, iglesia. O sea que de eso depende. Hay una pandemia, se acabó la iglesia. ¿Y entonces en qué estamos? Si usted o yo estudiamos el recorrido de la iglesia, por ejemplo, hubo un tiempo donde en Roma, al no aguantar las muertes y las persecuciones, la iglesia tuvo que excavar, tuvo que meterse en unos sótanos, en unos túneles, en unos laberintos. Ahí se estuvieron años, décadas adentro, y los soldados no tenían valor de meterse a esos lugares. Ahí celebraban ellos sus cultos, ahí enterraban a los ministros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, se le llaman las catacumbas de Roma. Esa era la iglesia, parecida, ¿verdad? Terrible. Ahí se hallan los vestigios donde están las plaquitas donde dijeron aquí murió el obispo o el pastor tal, dentro de las catacumbas. Los soldados no tenían valor porque se perdían en esos laberintos.
cuando salían, ellos tenían estrategias cómo salir a buscar alimento. Y muchas veces los que delegaban para buscar alimento afuera en la superficie, los capturaban. Pero se dice que los que salían eran fácil, los soldados los detectaban luego porque eran pálidos, como no les daba el sol. Entonces, pero ellos se rebuscaban y llevaban comida adentro de aquellos laberintos. Esa es la iglesia del Señor. No piense usted que es la iglesia de buses, que es la iglesia de Deme. Es la iglesia vencedora. Entonces, acá dice el que venciere. Ahora hay una promesa que le dice: yo te voy a poner como columna. Acuérdese, le voy a decir esto último. Acuérdese que Dios siempre habla en el lenguaje que le entendemos, en el lenguaje de los hombres. El Señor no habla refinado, como algunos que uno ni les entiende qué es lo que predican. El Señor habla en el lenguaje entendible, en el lenguaje de los hombres. En el sentido cuando le dice: te voy a poner como columna. ¿Qué está diciendo acá? En aquel tiempo, cuando habían en las Olimpiadas, cuando él toma esos eventos de Olimpiada o de batallas que se ganaban en la guerra, venían los vencedores, venían los atletas y los premiaban y los honraban poniéndolos los nombres de ellos en las columnas del templo de su dios pagano ahí en Roma. Es decir, entonces el Señor usa ese lenguaje que lo entiende la gente y le dice: si ustedes vencen, damos un gloria a Dios, yo no voy a ponerlos como columna en el templo de los paganos. Ustedes van a estar sus nombres y como columnas escritos en el templo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí es donde ustedes van a estar. Ahí van a estar sus nombres. ¿Cómo no se iba a motivar la iglesia de Filadelfia? Si la iglesia que nos motiva es la de hoy día. Por eso usted ve, todas las parábolas son enseñanzas en el lenguaje entendible. ¿Verdad? Una casa está fundada y luego dice, lo explica a lo espiritual. ¿Quién no le va a entender? Entonces aquí le dice a la iglesia de Filadelfia: si ustedes son vencedores, a los vencedores les voy a dar como premio. Lo que estos paganos hacen es ponerles el nombre, o ponen los nombres en las columnas. Era un gran honor que un soldado, que un militar tuviera el nombre escrito en una columna de esas. Era enormemente, hermanos. A los magistrados que se destacaban le voy a dar como recompensa que su nombre esté escrito aquí en esta columna. El Señor le dice: a los vencedores yo les voy a escribir su nombre en el templo de mi Dios, en la Jerusalén celestial. ¿Qué le parece, hermano? O sea que lo que el Señor está como con el niño, enseñándonos, enseñando. Y luego, por último, damos un gloria a Dios. Y por último, dice hermanos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dicho de otra manera, el que tiene oídos espirituales, oiga. Aprendamos, levantémonos. Porque esa es la razón por la cual el Señor nos sigue pastoreando, nos sigue hablando. Por eso decíamos, Dios, hermanos, guardará como tema de la prueba a la iglesia recobrada, la iglesia que salió de la apostasía. Dios, primero, vaya hermanitos, le vamos a dar, primero yo lo voy a librar de la ira que viene sobre este mundo. ¿Acaso eso es poco? Estoy a las puertas. Vengo pronto. Mi galardón conmigo. Retén lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Entonces, esto es lo que ya tenemos. Lo poquito que usted ya tiene, esa reunión que ya tiene, no ande empezando a cerrarla. Levante la mano a todos los que tienen reunión. ¿Cuántas veces has querido cerrarla?
Los hermanitos que son obreros, ¿cuántas veces descuida su compromiso? Los diáconos, retenga lo que tiene, retenga eso poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que retenerlo, porque todo eso es muestra de nuestra lealtad a nuestro Dios. Todo eso es muestra de nuestra perseverancia. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias